Hola a todas y todos. Yo soy Alejandro Sierra, cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología y bueno, los acompaño a través de Reto Cardio. Vamos a revisar un caso clínico que genera un debate muy interesante sobre la etiología, la progresión valvular y la toma de decisiones terapéuticas en estenosis aórtica. Y para guiarnos en esta discusión, tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Leiva Pons. Él es cardiólogo clínico intervencionista, radicado en San Luis Potosí y actualmente es el gobernador del capítulo México del ACC. Él nos ayudará a explorar este caso desde una perspectiva práctica y basada en evidencia. Doctor Leiva, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta amable invitación para colaborar con ustedes, con Reto Cardio. Vamos a discutir un caso muy interesante y me acompañan hoy el doctor Wilson de Jesús Terán Fonseca, quien es recién egresado de la Facultad de Medicina acá en San Luis Potosí, y el doctor Ricardo Allende, quien es cardiólogo clínico intervencionista, también radicado acá en San Luis Potosí y miembro del grupo GISA, que en realidad el grupo GISA es el Grupo Intervención San Luis, quienes fueron los que estudiaron este caso y quien quisieron compartirlo con nosotros el día de hoy. Y la verdad es que se trata un poquito de compartir con ustedes algo de la vida de todos los días, de lo que vemos en nuestra práctica clínica, que tiene en este caso pues una aplicación desde luego muy clínica, pero también la parte de la cardiología intervencionista. Quisiera darle la palabra a Wilson para que por favor nos haga la presentación del caso. Muchas gracias, doctor Sierra y doctor Leiva por la oportunidad. Sí, claro, se trata de una femenino de 76 años con antecedente de fiebre reumática. Como antecedente, se le realizó una comisurotomía mitral abierta en 1988 por estenosis mitral reumática. Actualmente es portadora de marcapasos definitivo por fibrilación auricular lenta. Ha tenido un seguimiento cardiológico continuo desde 1996 hasta la fecha. Se destaca que durante décadas ha sido asintomática y, bueno, ha tenido una progresión documentada por ecocardiografía de una progresión acelerada de estenosis aórtica. Y bueno, em, destacaremos el diagnóstico con el primer resultado de ecocardiograma, donde destacamos que los hallazgos que nos ofrece este estudio, bueno, principalmente una válvula aórtica normal, sin daño aparente, sin estenosis, una válvula mitral con datos sugestivos de etiología reumática. Cabe mencionar que este eco fue previo a la cirugía realizada. Y por otro lado, podemos destacar, bueno, la anatomía patológica de ese momento de la estenosis mitral, donde existía una área valvular de 1.4 centímetros cuadrados, eh, una aurícula izquierda dilatada con un diámetro de 38 milímetros, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 34%, además de cavidades derechas normales, sin datos de hipertensión pulmonar, y bueno, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aorta y pericardio sin alteraciones. La paciente estaba en ritmo sinusal. Posteriormente a este ecocardiograma, se le realizó la comisurotomía mitral abierta en el año 88 con, bueno, con un buen éxito de realización, una buena evolución posterior. La paciente permaneció asintomática y funcional durante décadas y tempranamente no hubo daños de daño aórtico significativo. Aquí tomo yo un poquito la palabra. Muchas gracias por la presentación, Wilson. Solamente para decir que la estenosis mitral ha sido casi icónica para muchos de nosotros en nuestra formación como cardiólogos. Aprendimos a escuchar
el soplo de la estenosis mitral y fue parte, sin duda, de nuestra preparación en su momento. Recordar que la etiología de la estenosis mitral, pues es habitualmente reumática o degenerativa. Puede haber algunas causas raras, inclusive inducidas por drogas inflamatorias, las asociadas a carcinoides, como el tipo del mixoma, por ejemplo, que muchas veces se comporta como si tuviera una estenosis mitral. Y recordar que sobre todo la fiebre reumática ha sido la causa más común de estenosis mitral y también es la principal causa de mortalidad secundaria a enfermedades valvulares en el mundo. Esa es la historia de la estenosis mitral. Afortunadamente, su prevalencia ha disminuido, sobre todo en países de ingresos altos y medianos. Yo no sé desde cuándo hacen, digo, yo lo sigo viendo en el consultorio de repente, pero pacientes nuevos con estenosis mitral la vemos muy rara vez, pero sigue siendo un problema de salud en países de ingresos bajos, donde afecta principalmente a mujeres, a pacientes jóvenes. También hay el otro contexto de la estenosis mitral degenerativa, que es la que vemos que se relaciona con el llamado MAC, calcificación del anillo mitral, que es una entidad completamente diferente, habitualmente dependiente de la edad y además puede requerir un tratamiento diferente. Estas dos patologías, que son las causas más frecuentes de estenosis mitral, son inclusive más frecuentes en pacientes del género femenino. Entonces, esta es un poquito la historia de la estenosis mitral, sin duda parte apasionante del ser cardiólogo, la auscultación y el tratamiento de este tipo de pacientes. Pero Wilson, quisiera que tú nos platiques un poquito de la evolución ecocardiográfica de esta paciente y cómo llegamos a diagnósticos posteriores. Claro que sí, doctor. Bueno, destacando históricamente los resultados de los reportes ecocardiográficos de 1988 al año 2009. Siguiente, por favor. Y los ecocardiogramas seriados de 2015 a 2025. Siguiente, por favor. Si bien en esta paciente la válvula aórtica fue normal por décadas, lo que hace improbable una estenosis reumática o secular a largo plazo. Bueno, la progresión acelerada posterior a los 70 años es clásica de una enfermedad degenerativa senil. Si bien esta paciente y con el seguimiento que se realizaba eh, en los ecocardiogramas realizados en junio de 2023, podemos destacar como resultados importantes que se encontró una velocidad del tracto de salida con una velocidad máxima de 4.07 y una área valvular aórtica de 0.7 centímetros cuadrados, además de una insuficiencia mitral moderada y, como vemos, una fracción ventricular del 72%. Aquí la paciente aún se mostraba asintomática. Sin embargo, en el año 2025 acude pues a su seguimiento como tal, además de presentar discreta progresión de sensación de falta de aire, disnea, por lo cual el eco es nuevamente realizado en enero del presente año, donde se refleja una progresión de la enfermedad valvular aórtica, ahora disminuyendo 0.2 centímetros y aumentando la velocidad del tracto de salida a una velocidad de 4.67 metros por segundo. Bueno, cabe mencionar que la paciente, el área valvular de la paciente era de 2.1 centímetros cuadrados. Bueno, una insuficiencia mitral moderada y también se encontró una hipertensión pulmonar bueno, moderada, de 63 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Esta imagen que ven a continuación es muy bonita porque nos hace un recorrido desde el inicio donde la paciente
en el año 1985 tenía prácticamente una válvula aórtica sana, sin daño aparente y, por lo demás, normal. Y al pasar de los años, gráficamente se muestra cómo fue, el cambio, menor a mayor severidad hasta la actualidad, donde, como ya he mencionado, se ha disminuido importantemente el diámetro de, bueno, el área de la válvula aórtica. Muchas gracias, Wilson, por la presentación del caso. En realidad es muy interesante porque entonces tenemos una paciente que tuvo la antecedente fiebre reumática y que posteriormente por décadas los ecocardiogramas fueron completamente normales y que después hizo un daño en la válvula aórtica que, bueno, todo aparenta, aparenta que es degenerativo. Pero bueno, aquí entra una pregunta muy interesante en donde si la fiebre reumática pudo haber dejado microdaño subclínico que pudiera acelerar la calcificación décadas después. No sé qué opinaba de eso el doctor Leiva. Sí, bueno, sin duda eso es lo que tiene de interesante este caso, el tratar de diferenciar quizás el daño que pudo haber habido al principio cuando la paciente tuvo su cardiopatía reumática activa, qué tanta afección pudo haber habido en la válvula aórtica, que sin embargo a lo largo del tiempo nunca se habló que esto tuviera alguna repercusión, inclusive algunos ecos como tal reportaron la válvula aórtica normal, sin gradientes, sin deterioro de la válvula, etcétera. Pero seguramente creo yo que pudo haber habido alguna secuela que a la larga favorezca la evolución de esta válvula probablemente anormal, que no lo podemos saber, hacia a los cambios propios de la enfermedad valvular degenerativa. Sin duda que eso es lo que hace interesante el caso, porque fíjate que, por ejemplo, nosotros este caso lo presentamos para su autorización en lo que veremos más adelante de la TAVI a una aseguradora y queríamos ver, bueno, ¿se trata de una preexistencia? ¿Será una enfermedad que la paciente tiene de toda la vida como una enfermedad reumática o será que verdaderamente es lo que estamos tratando un poquito de discutir es pues, los cambios propios de la edad que se van presentando en una paciente de estas características? Entonces, sí, definitivamente es muy interesante y quisiera que Wilson nos hablara un poquito, ya nos mencionó algo a propósito de esto, pero cómo vino ya la disnea y vino los cambios en la válvula que hicieron que fuera ya un daño importante. Sí, bueno, doctor, para ahondar ya en años recientes, la paciente sintomática con síntomas de disnea de esfuerzo progresiva de 2023 a la fecha, reflejando ya los resultados ecocardiográficos que se ven en pantalla y teniendo esta clínica sugerente de un daño importante ya ahí que genera, pues ya reiterando los síntomas. Eh, bueno, la paciente actualmente presentaba un área aórtica de 0.5 centímetros. Y bueno, como les mencioné, ya una presión una presión sistólica de la arteria pulmonar de 63 milímetros de mercurio que nos traduce a, pues, a una hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, como bien estamos integrando ya eh, la exploración física, bueno, los síntomas, la paciente, por lo demás, signos vitales normales, un ritmo cardíaco pues arrítmico por la fibrilación auricular ya mencionada, un soplo sistólico expulsivo aórtico propio de la estenosis y bueno, una congestión pulmonar ausente, leve, no grave. La paciente se encontraba en un tratamiento con furosemida, con amlodipino, bisoprolol y rivaroxaban. Con todo esto, con todos estos datos ya integrándolo, podemos hacer a colación, mencionar a colación el diagnóstico de una estenosis aórtica severa, donde se ha documentado en múltiples estudios, confirmando la etiología con la revisión histórica, que se acerca más a una etiología degenerativa.
Bueno, esto es importante ya que nos lleva, si bien a la revisión de la literatura, donde puede haber una pregunta que salta a la duda, una coexistencia de enfermedad valvular aórtica y enfermedad reumática previa. Doctor Leiva, ¿qué puede hacer mención de ello? Sí, en realidad, este es nuestro cuestionamiento, en realidad, ¿no? La presencia de la estenosis aórtica en esta paciente, pues, no nos pareció que correspondiera con una preexistencia propia de la cardiopatía reumática. Como les dije anteriormente, probablemente había un cierto daño, algunos cambios cicatriciales en la válvula que predispusieron a la evolución que vino más adelante. Además, digo, luego de su cirugía, la paciente estuvo asintomática, se le hicieron ecocardiogramas seriados que describen una progresión como un proceso evolutivo propio de la estenosis, aórtica de tipo degenerativo. Entonces, realmente, este es el gran cuestionamiento que nosotros tenemos. Y recordar, por ejemplo, en el caso de la estenosis aórtica, la enfermedad degenerativa con calcificación de las cúspides valvulares es la causa más común de estenosis aórtica en general, ¿verdad? Aquí puse que en los países desarrollados, pero es en general y esta prevalencia va en aumento. Estamos viendo cada día más pacientes con estenosis aórtica debido al incremento en edad de la población en general. Los pacientes que tienen aorta bivalva o inclusive aorta univalva, estos tienen más bien una degeneración temprana, se presentan en edades más tempranas de la vida. Esto es una variedad más común en pacientes jóvenes que requieren sustitución valvular, pero además también característicamente se asocian con dilataciones importantes de la raíz aórtica o de la aorta ascendente. Esto no me gusta mucho mencionarlo, pero en países con ingresos bajos o intermedios, la etiología reumática sigue siendo la más frecuente. Les repito, yo no sé cómo clasificarnos, yo no quisiera decir que somos de los pobres, pero yo hace mucho que no veo como tal una paciente con una estenosis mitral reumática joven, con una cardiopatía reumática joven, y bueno, la estenosis aórtica se presenta asociada habitualmente a enfermedad valvular reumática en esta población. No sé tú, Alejandro, ahora sí que te meto en la jugada para que nos diga lo que ven ustedes en un centro de concentración como es el Instituto Nacional de Cardiología. No, totalmente de acuerdo con usted, doctor Leiva. Gente joven con cardiopatía reumática ya cada vez es más raro, pero sí vemos muchas secuelas de cardiopatía reumática ya inactiva, que incluso hasta en fases terminales, ¿no? Pacientes que ya son inoperables y que no se les puede ofrecer nada de tratamiento, que llegan al instituto, pero sí, habitualmente son pacientes de fuera de la Ciudad de México, de lugares muy marginados y que no se trataron a tiempo. Todavía lo vemos, desafortunadamente, pero sí, totalmente es una realidad que pues en nuestro país existe y claro que es importante mencionar que existe, que todavía lo tenemos y que incluso a México viene gente de Latinoamérica, de otros países, cirujanos sobre todo, para entrenarse en cirugía de pacientes reumáticos, porque es algo que en otros países no ven de manera frecuente. Al instituto han solido ir a algunos y bueno, esto es algo que vale la pena, pues, destacar. Sí, y luego entramos a la fase de decidir, bueno, ya decimos que nuestro paciente tiene una estenosis aórtica que pudiera ser que ya esté en un rango donde tenemos que decidir si la vamos a mandar a operar o si le vamos a hacer una TAVI. Y aquí voy a hacer uso un poquito de esta gráfica presentada recientemente en las guías europeas para el manejo de enfermedad valvular. Entonces, estamos en una paciente de más de 70 años de edad que ya de entrada esto es algo de lo que hace preferible ir a implantar una TAVI, sobre todo cuando el paciente tiene un abordaje femoral adecuado, que pueda tener aorta en porcelana, coronarias normales, que no requieran hacerse un puenteo durante la cirugía, que tiene o que pudieran tener alguna anatomía desfavorable de su tórax. Bueno, sería todo esto a favor de llevar al paciente a TAVI, sobre todo cuando son pacientes con otras comorbilidades que incrementan su riesgo, que los hacen frágiles, que tienen algunas alteraciones torácicas, ¿no? Quizás en un paciente más joven, con una aorta
bicúspide, con un anillo pequeño, con algún riesgo de obstrucción coronaria o algunas otras indicaciones donde hay enfermedad coronaria, por ejemplo, también y que requiera también cirugía, aquí estaríamos en favor de hacerle una TAVI. Sin embargo, yo creo que entramos con esta paciente que empieza a tener síntomas, que está en un rango ya de una estenosis aórtica severa, a la posibilidad de llevarlo a colocarle una TAVI. Entonces, esa fue la siguiente cuestionamiento que nos tuvimos, ok. ¿Qué le vamos a hacer a esta paciente? Yo creo que en términos generales, a ver, no sé, Wilson, ¿qué pensaron el grupo a propósito de esto? ¿Y qué nos dicen las guías también? Porque las guías internacionales nos marcan la pauta en este sentido. Sí, bueno, doctor, para contextualizar, la decisión terapéutica en conjunto que se tomó para esta paciente es de vital importancia revisar las recomendaciones de las guías de la ACC, de la American Heart 2020 respecto a la elección entre reemplazo valvular quirúrgico o el empleo de TAVI. Si bien en primer lugar tenemos pues a pacientes menores de 65 años con una expectativa de vida mayor a 20 años, donde la recomendación pues es realizar el reemplazo valvular quirúrgico. Tenemos otro grupo donde los pacientes se sitúan entre los 65 y 80 años, una estenosis aórtica severa y sin contraindicación anatómica para TAVI. Finalmente, tenemos un tercer grupo, según las guías, donde los pacientes pueden ser mayores a 80 años o con expectativa de vida menor a 10 años, donde, bueno, la recomendación se inclina hacia la TAVI transfemoral como estrategia preferida. Y bueno, haciendo mención de nuestra paciente, tiene criterios donde cumple, que es una paciente de 76 años, este, sintomática, con una estenosis prácticamente crítica. eh, y bueno, es candidata idealmente pues para una colocación de TAVI transfemoral, completamente apropiada para la paciente y con la evidencia actual. Pero bueno, las guías que actualmente se han publicado de 2025 de guías europeas, doctor, ¿qué puede mencionarnos acerca de ello? Sí, bueno, estas son las guías que recientemente se publicaron después, ahora en el mes de agosto-septiembre, después del Congreso Europeo de Cardiología, y se separa dos pacientes que vale la pena mencionar. Sobre todo son el paciente sintomático que tienen, y esto es bien importante analizarlo en nuestros pacientes, un gradiente medio arriba de 40 milímetros de mercurio, con una velocidad de salida arriba de 4.0 metros por segundo, y un área valvular abajo de un centímetro cuadrado o bien indexada de acuerdo a superficie corporal. Entonces, realmente creo que las guías, teniendo a su paciente sintomática y teniéndola con este rango ya de daño y de obstrucción de la válvula aórtica, tenía una indicación clara para llevarla a cirugía. Hay otra población, los de gradiente bajo, con fracción de expulsión reducida, que no es el caso y no me voy a meter mucho a eso, pero también me gustaría mencionar algo que es muy importante y que son esos pacientes que podemos nosotros adelantar la toma de decisiones, es en aquellos pacientes que tienen una estenosis eh, aórtica severa, aunque estén asintomáticos. Yo creo que sobre todo aquellos que se consideran muy severas, con calcificación grave, con un gradiente arriba de 60 milímetros de mercurio, una velocidad de salir arriba de los 5 metros por segundo, que tienen además elevación del BNP, pro-BNP, que nos habla de que está teniendo ya una repercusión también sobre congestión pulmonar, que puede llevarnos al paciente asintomático a no esperar a que le vengan esos síntomas, es decir, tratar de adelantar
el proceso. Y entonces, que fue el caso de nuestro paciente, no esto, porque ella ya empezaba a ser sintomática y estaba ya en un rango de necesidad de ser llevada al implante de la TAVI. Nosotros decidimos TAVI por las características de la paciente, perdón, creo que me regresé una, pero ahora quisiera cederle la palabra a nuestro experto en esto. Una vez que decidimos llevar a la paciente a TAVI, Ricardo, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los llevamos al procedimiento? Bien, pues muchas gracias por la invitación, doctor Sierra, doctor Leiva. Interesantísimo caso. Creo que tiene muchas cosas a donde podemos sacar cosas interesantes. Y como ustedes saben, la planeación para la TAVI es, yo creo que una de las principales cosas que tenemos a consideración, no solamente para el éxito del procedimiento, sino lo que está muy en boga actualmente, que es el lifetime management, o sea, el seguimiento a largo plazo de la válvula. Todo el mundo puede implantar una válvula, pero las indicaciones, complicaciones y todo lo que está relacionado con ello es fundamental. Y yo creo que una de las principales cosas que tenemos que considerar en estos casos es que la tomografía en todos estos pacientes debe ser gatillada. Esa es una cosa fundamental. Hemos visto bastantes casos aquí en la consulta que una vez que el paciente tiene ciertas características y cumple criterios para realizar la TAVI, el paciente se realiza en algunos otros laboratorios que no son propiamente cardiológicos y nos llegan con unas tomografías que no nos permiten analizar de manera adecuada cuando se abre la válvula, cuando el corazón está en sístole, en diástole y bueno, todo eso nos va a minimizar la exactitud con la cual nosotros vamos a escoger la válvula. Como pueden ver ustedes en esta imagen, alcanzamos a ver una corrida desde el plano ventricular hasta el plano aórtico, cómo se está extendiendo y cómo tiene calcificación, que eso nos va a permitir la fijación de esta válvula. Una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene suficiente cantidad de calcio, esa es la primera cosa, sabemos que el paciente tiene estenosis. Los pacientes que no tienen una válvula calcificada es muy probable que no estén estenosados y también no van a permitir que la válvula se ancle de manera adecuada y por lo tanto vamos a tener que sobredistender de manera muy, muy agresiva, teniendo riesgo de más bloqueos auriculoventriculares y algunas otras complicaciones que nos pueden minimizar los desenlaces o obstruir ahí la evolución de los pacientes adecuados. Entonces, en la imagen superior del lado derecho, en esa misma diapositiva, doctor Oliva, por favor, alcanzan a ver ustedes cómo están los diversos planos. Acuérdense que hay un plano que es el anular y otro plano virtual, que es el que nos permite identificar cuál es el diámetro real de esta válvula. Observen que aquí está muy claro dónde están los dos puntitos justamente en los dos senos coronarios, perdón, los dos senos valvulares, y ahí es donde vamos a implantar la TAVI. En la parte, una raya más arriba, alcanzamos a ver el seno de Valsalva, tiene muy buenos senos, que eso nos permite, cuando estamos implantando la válvula, que ahí se alojen los velos de las valvas, perdóneme, y va a disminuir de manera significativa la obstrucción coronaria. Observen que no se alcanza a ver mucho la arteria coronaria del lado izquierdo, pero lo que alcanzamos a ver no tiene mucha calcificación y el plano de la aorta está bastante bien. Y no tiene mucha angulación, lo cual nos permite también tener una buena implantación y que no sea tan difícil o que no tenga tanto desplazamiento de la válvula. La siguiente diapositiva. Perdón. Bien. Y lo que hicimos nosotros fue realizar el procedimiento por vía femoral derecha. No tenía mucha calcificación, lo cual nos permitió, aunado a los diámetros femorales, desplazar de manera muy satisfactoria al dispositivo de liberación. Nosotros siempre utilizamos el acceso radial y esto fue dado uno de los papers que hicimos por el 2014, en el cual documentamos que cuando nos metemos con el acceso radial para el acceso secundario, para estar midiendo la presión y hacer las inyecciones, se minimiza, a pesar de que el centro tenga mucha experiencia con accesos femorales, se minimizan las complicaciones a largo plazo. La válvula elegida, en este caso, fue una válvula Maeval Octacore 23 milímetros, que es una válvula balón expandible, es una válvula muy amigable, que la benevolencia de esta válvula es que nos permite tener muy buena fuerza radial, y al mismo tiempo, cuando nosotros estamos girando el sistema de liberación,
tiene muy buena angulación en el arco aórtico y nos permite tener buena fuerza radial. Es muy similar a otra válvula expandible que está en el mercado, que es la Edwards, son básicamente hermanas, nada más que esta permite un poquito más de flexibilidad, desde luego por eso pierde un poco de fuerza de empuje, pero ambas válvulas son bastante buenas. El resultado inmediato fue que una vez que se realizó la implantación, se logró muy buena expansión con un gradiente final de 8 milímetros de mercurio y no había complicaciones sin fuga residual. Esto dado las imágenes que vimos en la diapositiva previa, que traía calcificación, pero no exagerada, lo cual nos permite tener una buena expansión simétrica en todas las áreas de la válvula y de esa manera evitar algunos bloques de calcio que habitualmente se relacionan con fuga paravalvular importante. En este caso no hubo complicaciones. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo estamos haciendo el implante de la válvula. Observen que el catéter que tenemos ahí es un AL, que eso nos permite desplazar la válvula hacia adentro. En este momento estamos implantando la válvula, lo hacemos con técnica lenta y eso nos permite, en el momento que estamos nosotros entregando la válvula, meter y sacar y ponerla de manera adecuada. Esta es la imagen final en la cual observen que no tiene, quedó muy buena, muy alta, pero no hubo obstrucción coronaria. Nos permite tener una buena altura y esta es la imagen final. Observen que ambas arterias coronarias están patentes y no hubo obstrucción coronaria ni complicaciones mayores. Bien, la siguiente diapositiva, si me hacen favor. Sí, la siguiente entramos a un punto de controversia, Ricardo, que quiero poner a tu consideración y también de Alejandro, en el sentido de que de esta paciente tiene fibrilación auricular, tiene una historia de estenosis mitral tratada, pero sobre todo que tiene fibrilación auricular y requeriría tener alguna anticoagulación. Crónicamente se le ha puesto, está recibiendo Rivaroxaban. ¿Será que tendríamos que cambiarnos antagonistas de vitamina K? Estos son un poquito lo que dicen las guías, donde parecería ser que los nuevos anticoagulantes orales se pueden utilizar en este escenario. No sé qué piensen de esto, que es una de las cosas que queda por resolver con esta paciente. ¿Quieres platicar, doctor Sierra? Y te Sí, sigo. claro. Pues es una pregunta excelente. O sea, ya tenemos buena evidencia y fue uno de los cambios recientes en las guías del 2025, en donde pues hay mayor evidencia en donde la TAVI solo necesita un antiagregante y nada más. Y que si ponemos una TAVI en un paciente que tiene una indicación de anticoagulación, el antiagregante sobra y no es necesario. Pero en esta paciente, así como comentamos al inicio del caso, pues tiene un antecedente muy importante de una cardiopatía reumática. Y esa FA probablemente independientemente de sea valvular o no, que ya no le llamamos así, bueno, tenemos datos del Invictus sobre el Rivaroxaban en el uso de anticoagulación de FA por estenosis mitral reumática, y bueno, sabemos que definitivamente no lo tenemos que usar. Entonces, creo que como pasa muchas veces, ¿no? Un paciente en guías a veces no encajan del todo y es ahí donde está el arte de la medicina y tenemos que individualizar muy bien. Si fuera una paciente que fuera puramente degenerativa y que esa FA, que ya la conocíamos y que sabíamos que era reumática, o sea, si no hubiera tenido eso y fuera pura degenerativa, bueno, creo que podría egresar con un anticoagulante oral directo y no habría ninguna duda, pero no sé qué manejo haya notado, la verdad no es una pregunta tan fácil. Fíjate que a lo largo del tiempo, a pesar de no estar con antagonistas de vitamina K, que es lo que normalmente hubiéramos querido utilizar con ella, se ha mantenido con el uso de Rivaroxaban. Y entonces la hemos mantenido con Rivaroxaban a manera de profilaxis. Creo que hablando, en este caso no podemos más que decir que es una FA asociada a enfermedad valvular, tendría que estar con un antagonista de vitamina K, pero va bien hasta ahorita con Rivaroxaban. Entonces, parte de la controversia del uso o de este caso que tiene también un extra para discutir. Claro. En este caso es muy complicado, dada también que, como sabemos, el mantenimiento del INR y las cosas que hacen que pues el efecto de los antagonistas de vitamina K tienden a variar mucho. Puede ser muy criticado, pero finalmente yo tengo ya 2 pacientes también con estas mismas características y les ha ido espectacular, no ha habido ninguna complicación. Al contrario, me han disminuido la tasa de complicaciones. Y pues bueno, la verdad es que a pesar de lo que recomiendan algunas guías, la evolución de algunos pacientes pues se inclina más a favor de esto y pues les va bien.
Claro. ¿Y antiagregante le dejaron a esta paciente o pura anticoagulación? Pura anticoagulación hasta ahora. Muy bien. Sí. Bien, pues esa es la presentación del caso. Quisiera hacer casi un mensaje final para después entrar a la discusión con las gentes que nos acompañan. Realmente, pues este caso muestra la evolución de una paciente con valvulopatía reumática tratada exitosamente y que desde años después, décadas de plano, desarrolla una estenosis aórtica que a mí me sigue pareciendo que es degenerativa, que lo documentamos mediante ecocardiogramas seriados. Yo creo que es una joya contar con todos los ecocardiogramas a lo largo de la evolución de esta paciente y cómo se fue instalando la estenosis aórtica más adelante, ¿no? Entonces, esta transición modifica por completo el abordaje terapéutico y la hace una candidata para TAVI, resaltando la importancia del seguimiento a lo largo del tiempo y reevaluar continuamente a estos pacientes con historia de enfermedad valvular. Ricardo, te regreso también para que hagas un comentario final en este sentido. Muchas gracias. La verdad es que es un caso extraordinario. Si nosotros nos ponemos a analizar dentro de todos los registros que llevan los países de primer mundo con la prevalencia de la enfermedad reumatológica en la válvula aórtica, ellos lo reflejan en menos del 5% de los casos. Entonces, pues la verdad es que es un caso bastante interesante y lo que más me gustó fue que alcanzamos a ver exactamente cómo lo que está reportado en la literatura de la disminución del área valvular de 0,1 por año está muy clara. La paciente tiene su degeneración paulatina, ahí va poco a poco, y de repente llega un punto en donde ahí se empieza a agudizar la degeneración, y de ahí es donde ponemos el cronómetro y alcanzamos a ver cómo si sigue más o menos la curva de deterioro hasta que se hace muy significativa y desciende a 0,7, que fue cuando se le diagnosticó la estenosis aórtica severa. Pero la verdad es que creo que es una joya tener todo esto. Hubiera sido maravilloso tener por año, pero pues bueno, sé que es complicado. Los pacientes muchas veces no quieren pedir tantas cosas, pero la verdad es que es muy buena tener también documentado este caso. Doctor Sierra, ¿qué opinas? Sí, muchísimas gracias por el caso, doctor Leiva, doctor Allende, doctor Wilson. Un caso fascinante en donde explora la parte del abordaje, la etiología, la epidemiología en cuanto a cardiopatía reumática degenerativa. La tomografía, sin duda, creo que hoy en día tiene un papel fundamental en la evaluación de las valvulopatías y ver la tomografía de este paciente, pues fue grandioso. Creo que, no, no, una pregunta. Invito a todos los que nos están viendo en el cardio chat a poner sus preguntas en el chat, pero en lo que se les ocurre alguna, me gustaría em, preguntar o comentar qué creerían ustedes, porque hoy en la tomografía pues podemos ver calcificación de la válvula mitral en pacientes con estenosis de bajo flujo, bajo gradiente, y podemos hacer el diagnóstico sin someter a nuestro paciente a una prueba de estrés con dobutamina para desenmascarar esta estenosis aórtica. Entonces creo que ver la tomografía, ver ese calcio, en dónde se aloja fue grandioso en estas imágenes, gracias por las imágenes. Y hoy todavía los algoritmos nos dicen que bajo flujo, bajo gradiente, antes de hacer la tomografía, intentar ver si eleva el flujo y si es una verdadera estenosis, pero ¿ustedes creen que podría la tomografía estar en un peldaño superior a la prueba de estrés con dobutamina para hacer el diagnóstico? Ricardo. Bien, pues en este caso yo creo que sí pudiera ayudarnos, de acuerdo a la calcificación que alcanzamos a ver. Los pacientes que sabemos que tienen más de 3,000 tienen una calcificación importante, que lo cual lo cataloga inmediatamente en una estenosis aórtica severa. Y otra cosa importante que reportaron al grupo de River y colaboradores ahí en Sao Paulo, es que la mejoría de los pacientes que tienen una estenosis aórtica con un gradiente bajo gradiente bajo flujo, es que a la larga van a mejorar bastante su función ventricular, disminuye la mortalidad y a largo plazo pues les va bastante bien. Ahora sí hay que documentar bien que no sea una pseudoestenosis, ¿verdad? Pero en estos casos yo creo que sí tendrían ellos el beneficio del implante de válvula aórtica por catéter y el pronóstico, la verdad es que es bastante bueno. Claro, sí, grandioso. Gracias, Doc, Yo por también creo que sigue teniendo su lugar el eco con dobutamina para ver la mejoría en la función ventricular de estos pacientes con low flow, low gradiente, o sea, bajo flujo, bajo gradiente. También, no sé, yo te la regresaría también a ti, Alejandro, cuál sería tu punto de vista y luego le damos la oportunidad a Jorge Álvarez de la cadena que nos está queriendo preguntar según veo aquí en el chat. Claro.
Pues sí, sin duda, mientras hagamos un abordaje más integral con tomografía, con la prueba de estrés, con dobutamina, pues vamos a tener un diagnóstico mucho más certero. Pero bueno, también hemos tenido pacientes, no me dejarán mentir, que a una estenosis aórtica que queda duda en diagnóstico porque tiene FEBI baja, pero pues claro que tiene estenosis aórtica que nos damos cuenta después, lo llevamos a 30 gamas de dobutamina o 40 gamas de dobutamina y pues hemos visto cosas, ¿no? Que se pueden llegar a descompensar o que hacen arritmias, que pues evidentemente es deleterio, ¿no? Entonces, creo que hasta donde yo sé, no sé si gustarían contribuir o corregirme, pero sería interesante incluso ver la seguridad de hacer el abordaje diagnóstico clásico como está expuesto. Claro que en México vemos mucha cardiopatía valvular ya en fases muy tardías, ¿no? Y esto dificulta un poco hacer a veces estas pruebas de estrés con dobutamina y quizá en esos pacientes podría ser un poco más seguro hacer la tomografía antes. En el instituto afortunadamente la tomografía pues, se hace de manera rutinaria, evidentemente para las sesiones médico-quirúrgicas y decidir si va para TAVI o para cirugía a un paciente. Entonces, en muchos pacientes contamos con las dos, pero también hemos tenido pacientes que hacemos la tomografía, el diagnóstico queda 100% seguro y aunque quizá en el eco no nos acelere tanto o el gradiente no esté tan alto, vemos tanta calcificación que, bueno, sabemos que los síntomas, la disfunción ventricular de ese paciente es por la estenosis aórtica y que pues si lo tratamos va a tener un mejor pronóstico. Jorge, ya te quitaste de la foto, pero Jorge Álvarez de la cadena, ¿querías participar? Hola, primero gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay dos puntos que son importantes en este caso. Uno es que se individualiza muy bien, que deja fuera muchas cosas de las guías, porque muchas de las guías no se adaptan a lo que vivimos en México. Y una de estas es lo que están comentando, o sea, la dificultad de tener un INR óptimo, bien puesto, bien localizado. Tengo una publicación yo hecha sobre la dificultad del paciente para mantener un INR y hacerlo consciente. Entonces, el hecho de poder decir que estoy poniendo a este paciente en anticoagulante directo sale de las guías, pero eso no quiere decir que esté mal hecho, porque esto se adapta a lo que nosotros estamos haciendo y eso pues es admirable porque tenemos los pantalones para hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es un punto bien loable y que amerita al médico tratante y a lo que tenemos que hacer en nuestro país para adecuarnos a lo que vivimos. Ese sería el primer punto. El segundo punto vienen a favor de esto del ecodobutamina cuando ya tenemos hoy en estas guías que nos dicen que el bajo flujo y esto a lo mejor con saber que tiene calcio es más que suficiente para decir no necesito un eco más. No necesito decir si tengo que decir que es una pseudoestenosis o tiene bajo flujo o no. Midiendo calcio eh, aórtico, puedo definir el paso a TAVI. Entonces, hemos avanzado mucho en esto. Es decir, creo que sí nos ha facilitado mucho la decisión de las TAVIs, independientemente del contexto, que también es padrísimo lo que habló Ricardo, etcétera, el técnico, pero creo que el contexto que nos gusta a nosotros como cardiólogos, como el clínico, eh, este, este caso engloba muchísimo de lo que realmente vivimos. Los felicito. Pues gracias. Pues bueno, sí. Alejandro, adelante. Sí, si alguien más tiene alguna pregunta, los invitamos a poner en el chat y también los invito a entrar al chat para descargar o a ingresar al link que se encuentra ahí para poder accesar a becas, para que bajen la aplicación de Reto Cardiología, para que la utilicen, para que estudien para el examen del consejo, en donde verdaderamente van a ver casos que dejan mucha enseñanza, tanta enseñanza como este, y toda la enseñanza que dejan citada con las últimas guías de práctica clínica, con los últimos estudios que han salido en este año y en el año pasado salió mucho respecto a TAVI, sobre todo en pacientes asintomáticos, que es un tema completamente aparte que se mencionó apenas por encima, pero bueno, probablemente en la aplicación podrán leer más a fondo. Doctor Leiva, si quiere cerrar. Fíjate que voy a contestar antes una pregunta de Miguel Samaniego. Muchas gracias, Miguel, que nos manda una pregunta a través del chat. No sé si tú la viste ya, Ricardo.
pero sobre todo decir que sí, el hecho de que una de las complicaciones más temidas y que es donde se está trabajando con los nuevos generaciones de válvulas es tratar de evitar los bloqueos posterior a TAVI. Esta paciente pues estaba ya protegida con su marcapaso previamente colocado, entonces el riesgo de bloqueo post-TAVI es mucho menor. Pero se darán cuenta también que pusimos el marcapaso transitorio para poder acelerar el ventrículo a una frecuencia que nos permita liberar adecuadamente la válvula durante el procedimiento. Ricardo. Sí, justamente te iba a mencionar eso, que a pesar de que pudiéramos pensar que el paciente sometido a TAVI y que cae en un bloqueo auriculoventricular no pasa mayor cosa, pues realmente sí hay que ser muy cautelosos porque los estudios multicéntricos, también liderados por Rodés Cabó, han mostrado que los pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular y son sometidos a marcapasos, sí tienen peor desenlace a largo plazo que los pacientes que no tienen bloqueo AV. De ahí la importancia de que implantemos la válvula lo suficientemente alta sin poner al paciente en riesgo, desde luego, para no tener obstrucciones auriculoventriculares. Y desgraciadamente no se ha comparado los pacientes que ya tienen un bloqueo AV, que tienen un implante de válvula, qué es lo que pasa a largo plazo, porque finalmente pues, no tenemos manera de corroborar esto. Pero, pues bueno, en este caso, pues sí protege porque pues, el paciente ya tenía su marcapaso. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias, Wilson. Yo diría unas palabras finales, ya no tanto a propósito del caso, sino de agradecimiento a Reto Cardio, a GISA, a todos por la oportunidad de presentar esto. Esta es una iniciativa que queremos continuar ya en el curso del año que entra, de presentar casos y presentar temas de discusión como parte de las actividades del capítulo México del American College of Cardiology. Entonces, muchísimas gracias a todos y Alejandro, pues tú cierras. Muchas gracias, doctor Leiva. Espero todos hayan disfrutado este gran caso clínico. Esperemos tener muchos más con el ACC Chapter México, que seguro los tendremos. Y pues los invitamos a unirse a estos cardiochats, a bajar la aplicación, a contestar casos clínicos, porque impactará en su desempeño en el examen del Consejo Mexicano de Cardiología y tendrán casos tan valiosos como estos para repasar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente Cardio Chat en la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.